Hey mi gente, les saludo a su amigo Alex Drales trayéndole un contenido original, no lo tiene nadie, exclusivamente para ustedes. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribes, le des a la campanita y le des en todas para que YouTube te notifique cuando saque otro contenido. Estos patrones son totalmente gratis. En la descripción del video dejaré el enlace de mi Instagram para que me escribas, que con gusto te lo obsequiaré. Así que sin más, nos vemos en el tutorial. Muy bien mi gente, estos son los patrones que vamos a utilizar para el gorro quirúrgico de mujer. Esta pieza es la que va en la parte de arriba y va hasta la parte de adelante. Hay que cortarlo un solo patrón, y esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás. Aquí en este lugar es donde va a ir la unión esta, y aquí va a ir el piquete donde vamos a colocar el sesgo y también la parte de atrás. Los patrones son estos, así le va a llegar las hojas cuando la vayan a imprimir tamaño carta. Esta la medida de 26 centímetros por 14 centímetros cuando impriman el molde. Si ven, esto es para eso. Y este es el otro bloc. En total van a ser 3 hojas bloc tamaño carta, y cada una va a tener una medida. O sea que cuando ustedes lo impriman van a tener una medida, y donde está la flechita lo cortan y lo pegan, y lo pueden pegar en cartulina o no sé, como ustedes quieran. Para este patrón podemos utilizar drill camisero, podemos utilizar dacron, podemos utilizar tela antifluido. Yo voy a usar drill camisero. La cantidad de tela 30 centímetros. La mayoría traen unos 50 de ancho, o sea, al doble 75 centímetros. Pero la cantidad para hacer este gorro es de 30 centímetros. Colocamos patrones, marcamos y cortamos. Esta pieza la cortamos doble. Esta es la manera como van a quedar. Lo cosemos en este extremo, esta parte de aquí atrás, y luego pegamos esta parte. La tira que va en la parte de atrás debe medir 41 centímetros de largo por 5 centímetros. La cinta que vamos a utilizar debe medir 1 metro de largo por 7 milímetros de ancho. También vamos a utilizar un sesgo que lo utilizamos para las gorras. La medida es de 42 centímetros de largo. Para comenzar a armar el gorro, vamos a coser hasta esta parte 7 milímetros. Ahora pasamos fileteadora.
Así nos debe quedar. Ahora fileteamos. Ahora pasamos una costura en toda la orilla a 1 milímetro. En todo el contorno estoy utilizando un pie compensado. Así nos debe quedar. Esta pieza debe ir donde va el piquete y se va a coser hasta el otro extremo que está el otro piquete. Colocamos que sobran los 2,5 centímetros y comenzamos a coser de los 2,5 centímetros en adelante. Lo colocamos en el piquete de esta manera. Así debe quedar.
Aquí le damos 1 centímetro y la cinta debe quedar en la parte de abajo hasta el otro extremo. Y cosemos a 1 milímetro en todo el contorno. Luego pasamos otra costura al ancho de la patica del pie o el pisatela hasta el otro extremo y terminamos el gorro quirúrgico de mujer. Tengo otro tutorial de otro gorro quirúrgico de dama y tengo otro tutorial de gorro de hombre. Al final de este video le dejaré el enlace. Y la manera como se coloca este gorro es de la siguiente manera. Vamos a hacerle en la parte de abajo, en la nuca, un lazo y ajustamos al cuello y le hacemos un lazo. No olvides seguirme en Instagram como Alex_Drales. En la descripción de este video dejo el enlace directo. Ahí me escribes que con gusto te enviaré los patrones. Gracias por ver este video. Regálame un like y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.